En los medios de comunicación, tal vez para la próxima semana podemos hacer alguna investigación. Por ejemplo, Tuto Quiroga tiene su asesor para el programa, su programa es el asesor del Novoa. Ah, el Novoa de Ecuador. ¿no? Escuché por ahí, el Lucho tiene asesores de Brasil, información casi oficial. Salió creo que algunos medios de comunicación. También del Doria Benítez, todos, casi todos tienen asesores, grupos de apoyo para hacer programas extranjeros. Pero eso es Revisa para la ¿no? próxima semana. Sí, sí. Casi todos tienen extranjeros. Y nosotros nunca hicimos eso. Sí. Con el pueblo. Ahora, algunos compañeros ahí, sus propuestas son más de responsabilidad municipal o del gobierno departamental. Pero igual tomamos en cuenta y sabemos cuáles son las necesidades de la Bolivia profunda, esa es pequeña. Y para eso también nos creó el programa Bolivia Cambia. Porque realmente el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, era atender la demanda que tiene la alcaldía. Alcaldía que no tiene mucha plata, resuelto con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Por entonces, algunos partidos de la derecha que decían, Evo parece alcalde de toda Bolivia. Sí. Se envidiaban el programa Bolivia Cambia. No es que te atacaba. Decía, que no sea un programa, alcalde decía, que no sea un programa, que sea una política ya. Y se paralizó. Generalmente, también quiero aprovechar esta oportunidad, solo plantean reivindicaciones y no soluciones a los problemas económicos, a los problemas macroeconómicos. Eso hay que debatir. Mi recomendación. Por ejemplo, el déficit fiscal. Por ejemplo, el tema de la subvención. Por ejemplo, falta de dólares. Ya no hay reservas internacionales. Todos los El año pasado, en mayo, ya denunciamos que no haya reservas internacionales, porque la banca o el Banco Central de Bolivia tenía una deuda de 2.800 millones de dólares. Podemos sacar esa imagen para el próximo domingo, ¿no? Y según el gobierno, el Banco Central de Bolivia, 2.800 millones de dólares de deuda interna, que es de la banca privada, del encaje legal. Pero decía que tenía 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. Si la deuda de la banca, del Banco Central del Estado finalmente, de 2.800 millones, como a ver, reservas internacionales de 1.700 millones de dólares. Ya no hay, pues. Ya no hay. Entonces, qué bueno sería ver si algunas propuestas que pueden ser los compañeros, sé que algunas federaciones, algunos sectores sociales están trabajando y con algunos técnicos. Vino acá con AMIPE, ¿no? Una diputada, ¿cómo se llama la diputada? La Paz. La Paz. La compañera ha explicado mejor que un técnico, sabe todo. ¿Y cuáles son las soluciones? Han venido con AMIPE de toda Bolivia. Algunos por una decisión política se puede ayudar a resolver este tema. Y lo peor es cómo los intereses que no han podido pagar por el tema de pandemia se han convertido en capital. Ahora, del interés hay que pagar otro interés. Se ha duplicado la deuda. Así fue. Total. Terrible. Total. Y qué bueno sería que nos explique a ver cuáles soluciones, porque vamos a estar seguramente cada departamento, cada sector va a venir con sus técnicos al margen, que exponga al dirigente, va a poner, aumentar sus técnicos. Son estos temas que hay que debatir responsablemente ante el pueblo boliviano. Ojalá venga el sector privado. Sería bueno. Invitamos, convocamos que venga a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, abierto al debate, Claro. ¿no? Respetando nuestras diferencias, pero yo me acuerdo, algunos empresarios siempre han hecho buenos aportes. A ver, 2007 creo era, espero no equivocarme, ¿no? Presidente, si no hay una inversión rápida sobre energía, podemos tener corte de energía, puede faltar energía. Yo preguntaba por qué. Esta reunión era en la sede de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia en La Paz, con Álvaro, del Estado Ministro de la Presidencia, alguien me acompañó, pedí que me acompañe. Y yo sabía que la capacidad de generación era apenas 900 megavatios. Y la demanda interna de Bolivia era 700 megavatios. ¿Cómo explicaba? Si alguna planta termoeléctrica o la planta hidroeléctrica entra en mantenimiento, ya hay déficit, falta luz. A mí me sorprendió eso. ¿Y cuál sería la solución? Ahí buscamos con Álvaro, debatimos y dijimos, no, la mejor forma y rápidamente
evitar ese problema de corte de energía o falta de energía era regalando los focos ahorradores. Ahí nació, ¿no? Los poquitos. Con los trabajadores sociales, Sí, con casa por casa regalando. Sí. Y eso nos ahorró como 60 o 70 megavatios. Bastante. Sí. Bastante. Entonces no ha habido ningún recorte. Y aceleramos, ampliar algunas termoeléctricas para entre 20 y 40 megavatios. Finalmente hicimos acá en Chorrillos la primera planta termoeléctrica que genera 500 megavatios. Gracias. La segunda en Yacuiba, para exportar energía. Ahora poquitito ya estamos exportando energía a Argentina, al norte argentino. Y la tercera en Santa Cruz, en Guarnes. Solamente las termoeléctricas, capacidad de generación más de 1500 megavatios. La eléctrica, solar, nuevas plantas hidroeléctricas dejamos con capacidad de generación 3200 megavatios. Según datos, año pasado o anteaño pasado me informaron, han crecido ya, porque en 2019 dejamos con 1500 megavatios de demanda interna. Entonces, es lindo escuchar, porque hay compañeros muy responsables de su sector productivo, industria, agroindustria, la micro pequeña empresa, sabe exactamente los movimientos sociales, las cooperativas mineras que han escuchado su propuesta. Por estar explicando. Entonces, hay sectores sociales, ya están comunicándose para debatir, por ejemplo, el transporte libre, pero el transporte federado, muy contento, orgánicamente, para debatir programas. ¿No? Algunos, evidentemente, esos tenemos como diputados, senadores, pero fundamentalmente el transporte es preocupado al camino. Evo me dice, el camino está abandonado. Sí, sí. Y es notorio eso. Es grave, bueno. Por falta de mantenimiento, presidente, lo que tenemos permanentemente, no solo acá en el ingreso entre Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? No hacen mantenimiento de vías, torrenteras. Cuando terminó el contacto, no sé si era 2021 o 2022, yo llamé al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Si no previene de 7 curvas pasando, se va a ir la plataforma. Sí. Aquí va a haber mazamorras, prevenga, dije. Sí. ¿Ah? Nada, mira. Hasta yo puedo pensar que es intencional está haciendo el gobierno, porque después del derrumbe, ayer toda la gente se ha suspendido. Sí. No llegaron las delegaciones. Claro, se han paralizado. Totalmente. Sí, sí. Ahora, igual, sí, la gente quiere, porque ya, como había pasado, no ha venido, de mañana seguramente nuevamente. No quiero pensar que Montaño me está bloqueando para que no venga la delegación de acá. No creo, presidente. Es un descuido generalizado a nivel nacional. Pero lo mismo está ocurriendo en la carretera Los Yungas, por ejemplo. O sea, hay una ausencia total de mantenimiento rutinario, mantenimiento de las carreteras. No lo están haciendo. Y tenemos eso. Resultado, derrumbes, mazamorras. ¿No? Todos los caminos se están dañando. Aranavi, una pena el camino. Una pena. Dinamitado parece la carretera. ¿No? Vamos a Oruro, venimos a Cochabamba. Una pena. Claro, la parte de la doble vía, Caracollo a Confital, está intacta la carretera, pero a partir de ahí, al lado de Cochabamba, una pena la carretera. Aquí, allá, carros parados aquí, otros carros parados allá, arreglando, reventado llantas, quebrado esto, parado. Ni entras de Cochabamba aquí al trópico, peor todavía, presidente. Una lluvia más, yo creo que varios puentes se vuelan, porque nunca en 3-4 años no han hecho ningún mantenimiento, no han previsto nada. Lo peor, lo descarpetan todo, presidente. Traen máquinas, lo pica todo el asfalto y lo abandonan. 3-4 meses abandonado. Yo no entiendo, no sé dónde andarán los dirigentes del transporte libre, transporte federado. Trailers enteros, días fregados ahí, en pleno bache, aquisitos nomás. Exacto, hemos pasado por ahí, una pena los caminos. Y lo peor, anteayer, comentamos con unos transportistas en el viaje, no sé, el diésel o la gasolina tiene algo. Sí. Tiene algo, porque de por sí los carros pierden fuerza. Sucio nos dicen el combustible. Creo que están metiendo cualquier combustible que no pasa ningún control, no pasa ningún análisis y el motor de nuestros carros están en realidad desvaneciéndose. Eso es otro problema que está generando en estos últimos días. Yo diría cualquier combustible sin ningún estudio, nada laboratorio, nada están trayendo y está arruinando al margen del mal estado de los caminos que existen. Una compañera de Pocona me dice, los vehículos que van hacia Pocona, como es subidita por el lado de Vacas, tienen que ir más allá, no suben, se quedan a media subida. Dice, pierde totalmente la fuerza. Por tema de combustible. Atribuyen al combustible. Antes subían normal, ahora los vehículos no logran subir, tienen que venir otro para salvar, hacer cambio e ir. Segundo comentario, presidente. Yo fui a cargar, tal vez te ha pasado.
a un surtidor fui, cerca de mi casa en Cochabamba, Quillacoy. Me dice, señor, ¿le estamos quedando lleno? Sí, por favor, lleno después de una hora de fila, ¿no? Lleno. Y no quiere que se lo ponga un líquido. Un líquido. ¿No? Sí, dos tipos de líquido, no recuerdo muy bien el nombre. Y le digo, ¿para qué sirve? No, esto le va a dar un poquito más de fuerza a su motor. Nunca antes eso pasaba, no te ofrecían. Yo digo, pero ¿por qué ofrecen esto? ¿O la gasolina está mal? No, señor, esto es solo para que le dé más fuerza a su motor. ¿Y cuánto tiempo me va a durar esto? No, cada vez que cargue 1 mes, 2 meses le va a durar. O sea, en el pasado no teníamos eso. Es decir, algo está pasando con la gasolina que estamos comprando. Venimos de La Paz. Terminando harto por Apacheta, más aquí nos cargamos combustible. Toda esa pampa era el carro normal. Hasta Caracollo pasamos, todo normal. Empieza la subidita. Y el carro se desvaneció. Apenas subimos hasta Confital. Y terminamos la subida normal. No tiene ningún desperfecto, nada. Hemos hecho revisar, nada. Y seguimos andando con el mismo carro normal. Pero en las subidas, el combustible totalmente pierde, pues. Apenas subimos. Ni siquiera está en subida, digamos. Ya da miedo viajar entonces. Sí, Da miedo. No es garantía. No te garantiza. Además, ¿cómo te van a ofrecer? ¿Por qué te ofrecen? Sabiendo que de repente sabe. Yo nunca había antes. No había. Nunca escuchaba No. de denunciar lo que está pasando. Pero interesante escuchar y estos temas vamos a debatir para hacer el programa por 5 años, proyección siempre hacia el futuro. A las campañas, en el pasado, presidente, no quiero andar, pero en el pasado, por ejemplo, Goni Sánchez de Lozada en su última campaña de 2002, se trajo todo un aparato desde Estados Unidos para hacer su campaña. O sea, la derecha siempre está acostumbrada, la derecha no confía en los bolivianos, la derecha no trabaja por los bolivianos, la derecha siempre va a trabajar por sus propios intereses. Diferencia con el instrumento político es esta, ¿no? El pueblo construye su propia demanda, su propio programa, que es lo que estamos justamente haciendo actualmente. A eso se refería el hermano presidente. 2005. ¿De dónde viene en lo político la refundación de Bolivia, Asamblea Constituyente? Del pueblo. Marchamos desde Cochabamba, desde Caracollo. ¿De dónde viene la nacionalización? ¿No es así como decía el gobierno? La política económica viene de las universidades. Tesis, decía. Es lo que dicen, cuántas veces marcharon, bloquearon, pararon, estaban en concentraciones para la nacionalización. Nada. Es una mentalidad, ¿no? Así, yo soy el ideólogo, ahora ellos que hagan, eso no ha habido. Jamás. Y ahora, que no podemos resolver los problemas económicos, el modelo estaba mal, antes estaba bien. Exactamente. Entonces, hoy una marcha, me acuerdo perfectamente. Presidente. Nuestro modelo viene del pueblo, de tantas marchas, en lo económico, la nacionalización, en lo político, la refundación, y en lo social, la redistribución de la riqueza. Esa es nuestra experiencia. El programa para el 2005 se basaba en esos 3 temas, fundamentalmente. Yo quisiera apuntar a eso cuando también otra vez la derecha y el gobierno pretenden disminuir lo que en el gobierno del presidente Evo se hizo, ¿no? Tergiversando la información. Algunos incluso se han atrevido a decir, es que el gobierno del MNR dejó pues a Evo y Evo se ha aprovechado de todo el dinero. Falso total. Carlos Mesa pudo haber nacionalizado, no quiso hacer Carlos Mesa eso mismo. Evo llegó, se puso los pantalones, nacionalizó porque más del 80% del dinero se iba al exterior. Nosotros nos quedamos apenas con un 18 o menos del 18% para las arcas del Estado boliviano. Si Evo no iba a hacer esa nacionalización, nunca podíamos haber tenido los recursos en economía que hemos tenido, presidente. Es algo que de repente la juventud, los nuevos olvidan, ¿no? Diciendo ahora sí, suerte ha sido de Evo. Jamás ha sido suerte de Evo. Ha sido una decisión política que Evo toma para nacionalizar, revertir ese 80% para Bolivia y el 18% para las empresas externas. Eso fue. Y a eso se refiere cuando dice el hermano Evo, había una verdadera política del pueblo. Desde que asumimos ser legislador, diputado, el IDH es la propuesta del MAS de entonces. Yo fui a debatir con la Confederación de Jubilados de Bolivia, con varios sectores sociales, esa es la propuesta. Así va a mejorar la situación económica del país. Y la ley, el proyecto de ley, antes era de regalías, 50% de regalías para el Estado, 50% para la empresa. ¿No? Y entregamos al Goni, nada. Después presionamos al Carlos de Mesa. Y la ley de IDH hicimos la prueba con bloqueo de caminos en el trópico y paró
general indefinido del Alto, a la cabeza del compañero Abel Mamane, era una sola junta vecinal. Sí. Era poder. ¿Recuerdan que Carlos Mesa una noche lanzó todo contra Evo Morales? De verdad, frente a su mensaje, yo no podía caminar en las calles de La Paz con San Carlos de Mesa. La gente escupía, ¿no? Pañuelitos blancos en la Plaza Morillo, quemando muñecos de Evo fuera, o de Bolivia. Hay que descuartizar al Evo. Y hay con Santos Ramírez, Dionisio Núñez, varios diputados, yo recomendé, van a explicar cuando se apruebe esta ley de IDH, cómo va a mejorar la situación económica, cuánto va a ingresar al Estado. Y han ido, claro, tampoco nos daba mucha cobertura, como ahora, bien incorporado, bien igualito. Entonces, yo dije, váyanse en las madrugadas, de 4 o 5 de la mañana, ese es radialista, está ahí animando, llega hasta da 20, 30, 40, hasta una hora de explicación. Se han movilizado en La Paz. Un sábado, domingo me condena Carlos de Mesa, no podían caminar en la ciudad de La Paz. Igualmente Santos Ramírez decía, no se puede caminar, la gente no está repudiando. Ya, explicamos, se ha revertido entre miércoles y jueves, casi diplomáticamente estaba pidiendo perdón Carlos de Mesa, porque la gente ya empezó a cambiar. Ya entendió. Claro, estamos por una ley. Así hicimos aprobar la ley de IDH, con bloqueo o con paro. Bloqueo antrópico, paro en la ciudad del Alto, para recordarles. Y cuando aprobó, Carlos de Mesa, en vez de promulgar, se escapó al exterior, ¿no? Se inventó cualquier cosa. ¿Y quién promulgó? Orlando Bacarías, ¿no? Estaba presidente del Senado. Gordito Bacarías. Hablar algunos términos, a veces me viene mejor. Mejor ahí nomás. La prensa casa eso, ¿no? En vez de decir otra información. Entonces, esa también ha sido nuestra obra, el tema IDH. Impuesto directo a los hidrocarburos. Solo estaba presidente de la Comisión Económica, creo. No, presidente de la Cámara de Diputados, Cosío, de Benel, Chapaco. Tarijeño, ¿no? Mario Cosío. Ese solo ha cambiado de regalías a IDH, nada más. Y algún momento de nuestra ley, falso. Les repito, acostado bloqueo y paro. Sí. Y llegamos al gobierno y ya era todo. Antes de eso, yo llevé 2 decretos supremos al Carlos de Mesa. Varios senadores, entre ellos creo Filemón Escobar, Ricardo Díaz, senador, diputados, Santos Ramírez, Edmundo Novillo, varios hemos ido a entregar el Palacio Quemado, presidente, un decreto supremo de nacionalización de los recursos naturales, de hidrocarburos. Segundo, un decreto supremo de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Sí. Recibió, y creo se lo guardó al tacho, nada. No le interesó. Pero si Carlos de Mesa emitía el decreto supremo de nacionalización del gas y la convocatoria de la Asamblea Constituyente, estoy seguro Evo no hubiera sido presidente. Era pues una transformación profunda en lo político y en lo económico. Que él nunca lo iba a hacer además, no lo iba a hacer. Y cuando ya estamos cambiando a Carlos de Mesa en Sucre, la Casa Grande del Pueblo, me llamó 4 o 5 veces Carlos de Mesa. Honorable diputado, ¿podemos modificar, mejorar el decreto supremo? Por supuesto, es un proyecto, el decreto supremo, un borrador, se puede mejorar. Aunque digan, claro que es ya extemporáneo presidente, porque minutos más empezaba la sesión para cambiarlo. Ese momento quería cambiar el decreto. Y días antes fue, no recuerdo ya muy bien, cuando Carlos Mesa se dirigió, ¿no?, al país para decir, estamos mendigando, gracias a las donaciones puedo pagar su sueldo, no como el diputado Evo, que es fácil bloquear. Carlos, su famoso discurso. Y que digan, no, venga, hay que sentarse a dirigir. Venga, es fácil, ¿no? No es fácil. Y resulta que después que entra Evo, Bolivia transformó realmente. Nacionalizamos. Hasta en tiempo de privatización, casi 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera, $3.000 millones. Y en nuestra gestión, hasta el 2019, 39.000 millones. Yo revisé datos, manejaba 38, pero revisé más de 39.000, redondeado $40.000 millones de renta petrolera. ¿Se imaginan cuánto nos robaron? Tantos años. Hablando de casi 20 años de neoliberalismo. Y nosotros, más de 13 años, un poquito más de 13 años, no 14 años, porque si nacionalizamos el 1 de mayo del 2006 y no cumplimos los 14 años,
como 13 años y medio más o menos, 40.000 millones de dólares de renta petrolera. Habían algunos datos. Además las exploraciones. Solo Entel, no recuerdo muy bien, pero decían en aquel entonces la explicación que Entel, de cada 100 bolivianos, casi 90 se llevaba al exterior, se iba a Italia, ¿no? Porque Entel era empresa italiana. 2007, estudio de Entel. A ver, yo dije a compañero, el primer ministro de Planificación, Villegas. Carlos Villegas, Lucho también estaba ahí, Lucho sí. Quiero saber, 2007, ¿cuánto de utilidad tiene Entel italiano en Telecom? Quiero saber. Pasa semana, me dice, año pasado, eso lo pregunté en 2008, al 2017, ¿cuánto de utilidad? 70 millones de dólares. Entel privatizada, extranjerizada. Entonces yo he preguntado, ¿cuánto de ahí gastan, ¿no? Para inversión? Casi nada, es utilidad neta. Entonces, otro planteo, nacionalización. Estaba Héctor Arce, sacador viceministro. Viajaba, me acompañó, viceministro me acompañó de La Paz a Pando. Le dije, doctor, redacte el decreto supremo de nacionalización de Entel. No, todo de alguna hora peleé. No quería. Finalmente me enojé, doctor, usted redacta decreto supremo de nacionalización y punto. Está rogándome. No están haciendo un favor. Después le dice, sí, presidente, yo soy más político que jurídico. Ni sabía entonces. Político Falta interesado. todavía escribir ese libro, eso no está en el último libro. Ministro que lo quería. Nacionalizamos y en las últimas gestiones. Es una verdad, Entel italiano nos ha demandado casi por $1.000 millones. Nos demandó. Bueno, aquí está la verdad, vamos a sacar públicamente esa empresa, cómo nos robaron. Se asustaron, quisieron negociar y pagamos $90 millones. Se está negociando a perder, se negocia eso. Pero los últimos años, creo que a partir de 2012, 13, 14, 15, 17, año, $140 millones De utilidad. boliviano. Claro. Con menos de un año de utilidad se lo ha pagado, listo, sin problemas. La empresa, una fotito, pero quiero Evo, con una fotito con Evo. Gracias, Evo. No, pues, para su imagen, ¿no? Claro. Entonces, Han sido grandes. yo creo, en la primera nacionalización del 1 de mayo del 2006, ningún ministro ha participado. Ninguno. Ninguno. Que era Solís Rada, Andrés Solís Rada, el primer ministro de hidrocarburos. Después de que debatíamos, mira, a ser retirado, no quería. ¿No? Con su equipo técnico ahí. Esa vez yo pedí expertos internacionales, de Argentina, de España, de Venezuela, de Cuba. Que dije, yo quiero saber si ahora, con 18%, porque era ¿cuánto? 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. ¿No? Por decreto supremo, si los extranjeros o transnacionales petroleras quieren quedarse, se quedan con 18%. Ese es mi plan. Y ahora lo saben muy bien. ¿No? Dije eso. Entonces quiero saber si con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Eso quiero saber. Porque el equipo técnico del Ministerio de Hidrocarburos, no, el máximo ha llegado 70-30 o 60-40. A ver, 60-30 o 70-30 o 60-40. Creo que 60-40, voy a repasar mis datos. No, ya, abandonaron, nos dejaron solos, no podemos. Nos van a demandar al CIAD, te van a procesar, amenazándome a los ministros. Presidente Evo, te van a procesar, nos va a llevar al CIAD. Héctor Arce, doctor, redacte un memorial para retirarlo del CIAD de punto. Asunto de suerte. Entonces, después de la recomendación que hice a los expertos internacionales, me dice, presidente Evo, todavía, con 18% va a recuperar su inversión y tener utilidades. Cuando me dijo eso, redacta el decreto supremo de nacionalización para el 1 de mayo. Ningún ministro ha participado. Es la única vez, 1 de mayo de 2006, sesión del gabinete, 4 de la mañana. 4 de la mañana, yo estaba llegando de Cuba. La derecha dijo, no, al final he instruido que Evo nacionalice. Sí. Esa es la tercera nacionalización. La primera con Germán Buch, petróleo. Después con Marcelo, el 37, la primera, después de tantos años de fundación de la República. 37, 69, Marcelo Quiroga Santagurus, ministro de Petróleo y Minas, de Toro creo que ha sido, un militar también. A ver,
los presidentes militares, pero solamente una partecita, ¿no? No nacionalizó la cadena. Sí. Presidentes militares. Y esta nacionalización, el primer presidente civil que nacionaliza, pero del campo campesino. Y toda la cadena de hidrocarburos nacionalizamos. No solamente lo que se cosechaba, lo que se producía, el petróleo, era petróleo. Esa es la otra diferencia, eso nunca explotamos eso, ¿no? Políticamente, soy sincero. Ahí ya empezó a cambiar Bolivia. Gracias a eso cambió Bolivia. Y ya algunos sectores, algunos empresarios transnacionales que temblaban, 1 de mayo, ¿qué van a nacionalizar otra vez? ¿Ahora qué van a nacionalizar? Yo creo que antes, ahora también, ¿no? Ahora con el gobierno de Lucho, el Estado era cualquier cosa. Sí. Era como un patio que no sé si administraban. Ahí estaban como empleados, como peones. Alguien decía de afuera, oye, presidente de Bolivia, yo quiero este recurso, ya se lo entregaban. Quiero este negocio, ya se lo entregaban. En realidad, el país no era nuestro, ¿no? No era nuestro. Por eso éramos tan pobres como nos han... Porque esa gloria es lo que es en sus millones. Justamente porque se robó, ¿no? Se lo robó todo, se lo apropió todo. Claro. Privatiza, después va a ser dueño con socios internacionales. Ahí está. Agua del Tunare, Manfred, una privada internacional. Agua del Illemane, Doria, con otra privada internacional. El falsamiento se lo agarran ellos. Es negocio. Para eso querían, o quieren ser gobierno ahora. Son los mismos, ¿no? No son otras figuras. Eso planifica los expertos internacionales que hacen programas para la derecha. Claro, por eso ellos nunca piensan en el pueblo, ellos siempre van a pensar en sus bolsillos y cómo sacar más dinero, sangrar más dinero de Bolivia. Entonces se recuerda, Leonardo, la evaluación de la gestión que cada año hacemos, ¿no? En las distintas federaciones de turno, tocó hacer esa evaluación del año en la Federación de Mamareo Bologuro. Entonces tú, mayor Andrónico, todos, con la plana mayor de las 6 federaciones, que no estaba en agenda, pero automáticamente empezó el debate de Evo presidente, ¿no? Y esos días habían detenido a Camacho. Unos días antes, 3 o 4 días antes. Sí, ¿no? El 28 de diciembre. Nuestra evaluación creo era el 30, 2 días. Y un poco se decidió el debate, ¿no? Sobre el debate, sobre la situación económica, ya se sentía que estamos mal, 2022. Y alguien empezó, yo no me acuerdo bien, ya el debate y se centró a debatir Evo presidente. En la sede de la Federación Mamareo Bologuro. Son las 6 federaciones, alcaldías. Era una de las conclusiones. Yo no metí en las conclusiones, resumen un poco, para decir, no, Evo está haciéndose nominar como candidato a presidente. No entró a las conclusiones. Va pasando el tiempo y compañera Primitiva ya estaba de presidenta, me invitó al empleo departamental. Yo me fui, se cruzó, yo estaba en el empleo departamental, pero estaba en el exterior. No sé si era en Pojo o Pocona. Pojo. Empleo departamental, sí. Y me ha sorprendido que hay de consenso habían aprobado Evo presidente. Antes de eso, la Federación de Carrasco Tropical en su congreso ordinario ya había aprobado Evo presidente. Después, todas las federaciones en sus congresos, hombres y mujeres, aprobaron. Lo ampliaron y finalmente viene el Congreso Nacional, acá, realizado en 2023, de avistamiento político, acá en la OCA, aprobado de consenso igual, único candidato a Evo presidente. Entonces, comento esto, que no es ninguna imposición de carácter sectorial o regional, sino viene ahí. Y 2000 también, después del Congreso Nacional del MAS y PSP por entonces, en una reunión decidieron hacer concentraciones por federaciones. No sé si se recuerda, creo que está fallando la memoria. Por federación, gran concentración de proclamación, ¿no? Explicar por qué la candidatura, un poco repasando la historia. Ahí viene. Y año pasado, un poco con los problemas dejamos, ¿no? Y ahora retoman. Y esta concentración del día de ayer, la parte de esa concentración por federaciones. Empezó el trópico, en uno de los márgenes, porque la Federación Especial Agraria del Trópico de Chabamba es la más grande, perdón, de Leonardo, de las 6 federaciones. Tiene margen derecho, margen centro, margen izquierdo, margen centro, había una concentración. Programamos Mamareo Bologuro, es parte de eso, decisión orgánica, como federación y como 6 federaciones.
Y la próxima es en tu federación. 10 de mayo. 10 de mayo está programado, después ya programando otra federación, así va a ser las 6 federaciones. Entonces, no es un acto particular, improvisado. Algunos preguntan, ¿por qué en la Federación de Andrónico? No, es una decisión orgánica Desde antes. Desde 2023, aprobado, pero llega año electoral y a implementar esas concentraciones por federación. Siempre ha sido así. Siempre. Pero una vez cuando he inscrito candidatos, aquí se empieza una concentración departamental, ¿no? Ahora puede ser nacional. Después, el cierre de campaña es en Cochabamba. Y saben, es la única, todos los sectores. Inicio, arranque es el trópico, cierre es Cochabamba. Así cada departamento tiene su propia particularidad. Es parte de eso y a mí me ha sorprendido ayer. Con semejante lluvia, Sí. mucha disciplina de la Federación Mamoré Bolo. Muchísimo. A mí me ha sorprendido. Y llenito el estadio. Paraguas, Ni azulecitos. el equipo de fútbol de la Liga San Antonio de Bolo llena el estadio. Sí. Pero la Federación, a la cabeza de la hermana Rosabel y el compañero Dieter, llenaron, pero con semejante lluvia. No, Toda mi la respeto, noche. mi cariño, mi admiración a nuestros compañeros. Mucho esfuerzo, saben de la historia. Aquí no es defender al Evo, es defender el proceso, defender la revolución. Nosotros hemos vivido cómo se vive con la derecha y especialmente con los gringos aquí en el trópico de Cochabamba. Eso no quiere que vuelva, esa es la posición. Eso es Ese es el tema de fondo. Realmente esa gente hace llorar y compromiso profundo. Y yo digo, no importa la persona, aquí es el proyecto político. Y este proyecto tiene visión de país además de eso. Y sabe lo que se ha hecho. Estaba repasando. A ver, solo en esa federación se genera más de 800 megavatios. Energía eléctrica. Más de 800 megavatios de energía eléctrica, ¿no? Una inversión de unos 450 millones de dólares. La uria se exporta, uria, a Paraguay y a Brasil. ¿Cómo está la de Perú? También se exportaba al Perú, no tengo última información, pero sí se exporta a Paraguay y a Brasil. Y no está generando, no está produciendo todo lo que debería producir, su capacidad está a medias todavía. Entonces, recuerdo a los compañeros, ¿no? Las obras que han dejado, por eso conscientemente vienen, pese al sabotaje del gobierno con la prensa. A mí me ha sorprendido, felicitar nuevamente a los dirigentes, los distintos sectores sociales, transporte, comerciantes de coca, pero a la cabeza de la Federación de Mamoré Bolo. Yo decía en tema de broma, bromeando, creo que Chimoré no creo que gane a Mamoré, vamos a ver el día. Ese día no va a llover, el 10 para empezar, en Chimoré. Que no haga tanto sol también. No va a ser tanto sol, va a ser sombrita, así que va a ser fácil de remontar. Pero presidente, yo estaba recordando cuando usted me hacía acuerdo, cuando volviste de Argentina, 2020, diciembre, aquí hacemos el primer ampliado, en Centrales Unidos. Sí. Y ahí el presidente tan democrático, ¿no? Nos consultó, ¿no? En realidad un poco más antes. Llegamos al 11. Y aquí No sé si 12 era acá en la OCN. Nos unimos a los ejecutivos. Vayan a consultar. Sí, sigo dirigente sindical o sigo dirigente político, digan ustedes. Un mes de tarea. sí, volvimos al empleado de evaluación. Los dirigentes de base han dicho: Evo aquí no se retira, Evo no se jubila, Evo debe continuar en la lucha política, ideológica. Yo me acuerdo perfectamente. El segundo, realizamos ampliado de evaluación en Eterazam. No se debatía todavía, pero ahí yo me recordaba. No sé qué dirigentes habían observado al ministro de Gobierno sobre su trabajo de lucha contra el narcotráfico, y en horas de la tardecita el ministro de Gobierno me escribe un mensajito amenazándome por celular. Y compartí con el hermano Andrónico de ese entonces, como presidente del Senado. Y me acuerdo, el 2021-2022 en Mamoré hacemos la evaluación. 22. Además, presidente, ahí ganó el discurso de los jóvenes. Yo me acuerdo, presidente. Puros jóvenes. Los que plantearon la ratificación, la continuidad, la candidatura en esa evaluación en Mamoré Bolo Bolo, de un 100%, un 80% eran jóvenes, presidente. Claro. Esa vez yo vi, no sé dónde se habrán ido algunos exdirigentes, pero había una línea de hombres y mujeres. Inclusive le preguntaba yo pregunté al Andrónico. ¿Cuántos años tiene? Sí, yo le dije, a ver, Andrónico, ese joven que habló, ¿cuántos años tiene? 26, 27. ¿Y tú cuántos años tienes? Creo 33. Ah, tú no eres joven, mira. En el resumen decía, no, es todo joven realmente. Andrés, papá, yo soy abuelo, decía. Sí. Eran jóvenes. Ellos han planteado, nosotros no habíamos pensado siquiera en una evaluación anual, ¿no?
Entonces, ahí nace con mayor fuerza en el propio Federación Mamoré Bolo Bulo, en ese ampliado anual de evaluación, y la mayoría joven. A mí me sorprendí de Mamoré Bolo Bulo, de Carrasco, de Chimoré, del mismo Trópico, Centrales Unidas. El discurso era de los jóvenes y todos concluían diciendo: Evo tiene que volver a ser presidente. De ahí nace, y creo que ayer se ha demostrado eso. Mamoré Bolo Bulo se ha concentrado, presidente. Yo he visto 10, 3, 4, 5, una semana atrás, tanta campaña sucia contra la Federación Mamoré Bolo Bulo. Ayer, anteayer, increíble. Y lo peor, presidente, no mandan con fotografías personas foráneas. Se trajeron de Santa Cruz. Estaban ahí funcionarios de ABC ayer, Sí. distribuyendo panfletitos, colocando pasacalles, gente que nada tiene que ver con la Federación de Mamoré Bolo Bulo. Algunos exageradamente gorditos habían traído, ahí estaban distribuyendo, ¿no? Gente que nada tiene que ver con ningún sindicato, con ninguna central. Se han inventado un audio, ¿quién habrá grabado ese audio? Convocatorias que él no había firmado, en fin, de cosas. Pero el día de ayer estaba impresionante, presidente, ¿no? A pesar de la lluvia, el clima, tanta guerra sucia, algunos con mucha fuerza se vinieron de sindicatos, del propio población de Entre Ríos. Al alcalde he visto y impresionado, así que yo contento, presidente. Mientras más nos atacan, mientras más nos persiguen o intentan dividirnos, nuestro pueblo está más unido que nunca. Eso se ha demostrado el día de ayer en la Federación. Yo saludo a los dirigentes del sindicato, hombres y mujeres, de las centrales, a nuestros dirigentes de la Federación de Mamoré Bolo Bulo, hombres y mujeres, que aquí no es cuestión de coyuntura, cuestión de cosas pequeñas, sino es, como el presidente Evo decía, el país. Eso es lo que queremos. Y demostró, recalco, de tanta guerra sucia, ataque medios. Los medios son los voceros de la oposición y de este gobierno para atacarnos al Trópico de Cochabamba, pero ayer definitivamente se ha demostrado esa unidad, mira, impresionante, gente, con lluvia, con sus hules, su paraguas, impresionante la concentración del día de ayer ahí están las graderías, presidente, mira, impresionante. Si podemos recorrer a las graderías, es lo que hace este movimiento indígena desde la región del Trópico de Cochabamba es impresionante. Yo me quedé bien impresionado, presidente, así que me respeto a esa federación, pero estoy seguro el 10 de mayo como Chimoré no nos vamos a quedar atrás. Desde ahora convocar, nos hemos programado reuniones con organizaciones, instituciones al interior de la federación, del municipio de Chimoré. Vamos a llenar nosotros nuestro estadio Hugo Chávez. Sí, es un poco más, tiene su pista atlética, todo eso es más amplio y más grande, pero de por sí la gente se motiva, se anima, convoca, discute, analiza. Anoche ya habían escuchado, creo ayer en alguna entrevista, el presidente Evo dijo que el 10 va a ser en Chimoré. Entonces ya están organizando automáticamente. 200 o 300% vamos a convocar, preguntando a algunos compañeros. Depende de ustedes, nosotros garantizamos, los compañeros, ¿no? Entonces, presidente, yo sorprendido el día de ayer, después de tanta guerra sucia. Hay que anotar a eso, presidente, que la Masmosa en 7 curvas ha impedido que lleguen compañeros del lado occidental. Teníamos, por ejemplo, programado la presencia del Grupo Arau y no pudo llegar a tiempo. Mucha gente desde de Oruro, de La Paz, me llamó diciendo que estamos aquí plantados, no estamos pudiendo llegar. Es decir, el estadio iba a reventar totalmente con toda esta gente. No eran invitados. No, ellos vienen voluntariamente vienen a acompañar. Voluntariamente. ¿No? Por ejemplo, nuestro ejecutivo de la Confederación de Intercultural de Bolivia se quedó en el camino, se retornó. Varias delegaciones. Hasta decían las delegaciones que tenía cita acá en la OCA en la tarde, no llegaron. No lograba llegar. Yo me levanté a las 4 de la mañana, el día de ayer, pasé mis abdominales, 1500 abdominales, y después otra vez entro a la cama, no sé si es mala costumbre, checo mi celular, a las 5 ya. Había habido unas llamadas telefónicas de las 2 de la mañana, ¿no? Varias llamadas. Llamo a las 5 y una compañera me responde, dice: hermano, gracias por llamarme a las 5 ya era. Y me dice: 2 de la mañana llegaron 2 carros lujosos con jóvenes de Santa Cruz, eran cambitas. ¿Y qué han hecho? Lo han colgado en una pancarta de Andrónico. Nos hemos enojado, ¿no? Y los chicos se escaparon protestando, otra vez han vuelto. Esas compañeras dicen que están armando para preparar desayuno, para vender sus poleritas, normal, es ahora. Y se han ido, después se escaparon, dice.
de Santa Cruz. Sí, 40 jóvenes han llegado de Santa Cruz, confirmado ese dato, 40. Contratados por, ¿cómo se llama? Cronenbol, y tenía el dato del nombre que trajo, tal Tito, no sé qué. Él trajo gente. ¿Cómo va provocando una concentración? Provocaciones. Eso va a quedar en la historia. A mí me da miedo es que si Mario Cronenbol manda a esos jóvenes para provocar la concentración, con eso están desgastando al hermano Andrónico. Claro. Totalmente. Han venido a generar conflicto. No creo que sea por instrucción del Andrónico. No, difícil. Aunque eso ya, usar eso, la gente se da cuenta de qué está pasando ahí. Y por eso muy contento nuevamente felicitar a esos compañeros que son de convicción. Esos sí realmente saben de la vida, hombres jóvenes. Porque esos chicos que hace un momento vimos marchando con sus carteles sobre la coca, ya se meten en la cabeza. Claro. Porque un poco cambiando la historia, para cambiar la historia de verdad, que es importante, será en colegio, deberíamos de pasar como una materia sobre doctrina Monroe, sobre el destino manifiesto, sobre doctrina de seguridad nacional, la lucha del movimiento popular, la lucha del movimiento indígena, desde tiempo de colonia y tiempo de república. Los chicos saben la verdad de la historia, la verdad de la historia, no una historia inventada por los criollos, mestizos, no, la historia del movimiento indígena. A eso sí van a tener conciencia social, de dónde venimos y de dónde vamos. A esa conclusión llego. Claro, y ahora va a tener más relevancia, presidente, porque justamente ahora en el gobierno de Donald Trump nuevamente se habla mucho del patio trasero de los americanos, ¿no? Surge el tema Panamá, Venezuela. Sí, nuevamente los grandes militares de Estados Unidos siguen diciendo, nuestro patio trasero lo hemos abandonado, hay que recuperar. Antaño pasado, habrían dejado de ser comandante del Comando Sur, la Laura Richardson, es textual. América Latina es nuestro barrio. Sí. Está escrito eso. Sí. Donald Trump, ¿qué dice? La región de América Latina es nuestro territorio. Sí. ¿No? Hay que ayudar a nuestros trabajadores, a nuestras familias. Somos familia de Donald Trump, no pues. El que felicita a Donald Trump, él será su familia, pero menos Evo. Familia lejitos, pero porque están adentro de Estados Unidos, fuera, ¿no? O sea, no nos quieren. Y lo peor, el 22 de enero de este año, la encargada de negocios sentado en la Casa Grande del Pueblo. Por si acaso yo no he construido esa Casa Grande del Pueblo que está en la Embajada de Estados Unidos, perdón. Estaba sentado ahí. En vez de ser el embajador de Rusia, de China, ¿no? Está en Estados Unidos el 22 de enero en la Casa Grande del Pueblo. El peor enemigo de este país. Y Lucho de la humanidad, ¿no? Que este país de la vida, de la vida y de la humanidad. Y Lucho felicitándole al Ronald. Claro, postura identificada totalmente. Presidente, queremos invitar al doctor Gabriel Villalba. Él es abogado, analista político, activista también social de muchos años, más conocido como el Gabo. ¿Cómo se historia, presidente? Sí, para antes de saber qué va pasando, bienvenido. ¿Sabe? El país. En Bolivia hay un problema de 57 denuncias de robo por día, al día. 57 denuncias de robo. ¿No? Al día. ¿De qué seguridad? Igualito. Si no se respeta la institucionalidad, ¿no? Asamblea castrado, no pueden fiscalizar. Totalmente. Y ahora con las nuevas denuncias del general Zúñiga, o ex general, será sorprendido por esa interpretación. ¿Qué interpretación que tiene el doctor Gabriel Villalba? Gabriel? En el debate de la semana ha sido, ¿no? Tratan de esconder, creo, el gobierno, las declaraciones. ¿Y por qué no llevan a la segunda declaración? La audiencia, para que diga su verdad. Amenaza, miedo, intimidación. Y el ministro deslegitima y dice, no, esa declaración pública no sirve. Porque están hechos en medios de comunicación. No es hablar del ex comandante de las Fuerzas Armadas, general Zúñiga, es hablar de un personaje que ha revelado en este último tiempo, para ser exactos y precisos, en el medio argentino Data Urgente, conducido por el periodista Sebastián Salgado de Argentina, datos sumamente interesantísimos y que son reveladores. Vamos a analizar frase por frase qué ha dicho general Zúñiga, qué ha revelado el general Zúñiga, ¿no? Dijo, con referencia al domingo 23, y la conversación que sostuvo con el presidente del Estado, textualmente, para citarlo a cabalidad: trae los tanques, apúrate y que no quede un blindado en los puntos de bloqueo porque sería una vergüenza.
Esto fue lo que indicó el general Zúñiga en aquel medio argentino, que le habría dicho el propio presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, para realizar el operativo militar el 26 de junio. Esta declaración es del fin de semana antes, cuando estaban jugando básquetbol, lo relató de manera inextensa y textual el propio general Zúñiga, ¿no? Entonces estamos hablando de una acción ordenada y coordinada por el primer hombre del Estado, el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Así lo ha revelado el general Zúñiga. Una segunda frase para ser también exactos y precisos con la cita. ¿Qué dijo el general Zúñiga en esta entrevista con Data Urgente de Argentina? Esta orden solo la da el presidente, nadie más puede, porque es armamento de guerra. Él pidió que vengan dispersos para no levantar polvareda. Esa fue la frase textual que dijo en este medio el general Zúñiga, que da cuenta de un operativo planificado, de un operativo operado, orquestado desde el gobierno. Zúñiga se refirió a lo que aconteció un día antes de aquella escaramuza militar en Plaza Murillo, ¿no? Dijo que en Casa Grande del Pueblo la secretaria del presidente lo llamó y refirió textualmente lo siguiente: me recogió el chofer del presidente en su gabinete vestido con gorra, capucha y barbijo y subí al piso 22 donde estaban Marianela Prada, el ministro de Defensa, y Hugo Moldis. Me informaron de mi relevo y de la posesión del nuevo alto mando militar. Me pidieron apoyo militar y cumplí la orden. Es decir, que el general Zúñiga tenía que hacer caso al capitán general, el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, que era el presidente. Esa es la escala jerárquica que te prevé la propia constitución política del Estado, pero también la rigurosidad de las Fuerzas Armadas. Zúñiga estaba haciendo simplemente caso a la orden directa que le había impuesto el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora. Con relación a lo que se ha denominado como golpe de Estado fallido y demás, ¿qué dijo textualmente el general Zúñiga en esa entrevista? Y es la cuarta frase de este análisis. Sobre el golpe de Estado dijo: es un fantasma este golpe. La intención era subir la popularidad del presidente y generar enfrentamientos con la policía y los movimientos sociales. Fue lo que declaró abiertamente Zúñiga. Recordemos que cuando se termina esta escaramuza militar, ese mismo día, el general Zúñiga, al ser detenido, estaba ahí el viceministro de Seguridad Ciudadana, Johnny Aguilera, que estaba transpirando frío, yo creo, ¿no? Estaba desesperado porque venga la patrulla y se lo lleven de una vez. Dijo: no, yo voy a ir por mi cuenta, dijo Zúñiga, aquel momento, ese mismo día, 26 de junio. Y decía: no, todo esto fue para subirle la popularidad al presidente Arce, ¿no? Entonces, desde el primer día, Zúñiga ya declaró que esto se trataba de un operativo para subirle la popularidad a Arce. La quinta frase, que es impactante de las declaraciones de Zúñiga, dan cuenta de un círculo de confianza que es mucho más poderoso y mucho más influyente que el propio gabinete ministerial. Estamos hablando de que el general Zúñiga dice que existen dos personajes que manejan los hilos del poder en Bolivia: Hugo Moldis y Fernando Rodríguez. Son parte de un grupo de inteligencia que operaría desde el piso 7 del edificio estatal frente a la Alianza Francesa, para los que conocemos La Paz, ubicado en la 20 de octubre, ¿no? Hacen inteligencia e incluso sugieren ejecuciones. Un extranjero me lo hizo a mí cuando Sergio Castro desertó de mi unidad de inteligencia. Fue lo que declaró el general Zúñiga, ¿no? Cuando Zúñiga lanza este dato, claramente nosotros pensamos y decimos: así lo han debido hacer aniquilar a Colodro, por ejemplo, así lo han debido hacer aniquilar al testigo protegido del ABC, por ejemplo, así lo han debido hacer eliminar al compañero Johnny Cruz con ese grupo de inteligencia, así han debido operar con el intento de asesinato del presidente Evo Morales, con el capitán que asesinaron, lo acribillaron en Santa Cruz, al Dunate, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación de fehaciente terrorismo de Estado, violencia institucional propiciada desde el Estado. Cuando hablamos de la sexta frase que lanzó Zúñiga, ¿no? Dijo: es un montaje, hay un gabinete que no conozco, solo conozco a Jorge Balda por las redes, todos los militares y civiles detenidos son inocentes, hay un caballero que presiona en las cárceles para que se inculpen. Yo estoy bien, no me voy a suicidar, dijo Zúñiga, ¿no? En aquella declaración. Esto da cuenta de lo que aprendemos en primer año de Derecho, ¿no? Las meras intenciones no surten efectos legales. El gobierno trata de construir un gabinete y criminalizar y supuestamente perseguir a opositores políticos. Sin embargo, ese gabinete nunca llegó a asumir funciones, ni siquiera un minuto, ni siquiera un día, ni siquiera horas, ¿no? Entonces no existe el delito como tal. Por ende, se trataría de una nueva puesta en escena, un nuevo montaje del gobierno de Luis Arce Catacora en contra de civiles que supuestamente habrían sido partícipes de un supuesto gabinete. La séptima frase, y con esto vamos terminando, ¿no? 2 semanas antes ya se hablaba de objetivos específicos. ¿Qué dijo Zúñiga? El segundo objetivo de la reunión, refiriéndose a la reunión que hablamos anteriormente, era manipular el padrón electoral. Ellos sabían que necesitaban mantener a este gobierno por 2 razones. La primera, para que no entre otro gobierno y no los enjuicie y los aprecie. Y la segunda, y más importante, para terminar de consolidar los contratos del litio. Declaraciones textuales
citas textuales del general Zúñiga para el medio Dato Urgente de Argentina, ¿no? Entonces, da cuenta de todos los acontecimientos y de la planificación de esta escaramuza militar. La octava frase, Zúñiga explicó que esta reunión convocada por Fernando Rodríguez, persona de confianza del presidente, estaba presente también el director de la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, de la AGETIC, y otros que él también decía, yo desconocía quiénes más eran, pero lo pude identificar este señor, ¿no? Cita textual de Zúñiga. Esta reunión era muy secreta y tenía dos finalidades: apoyar con inteligencia al gobierno. Ellos decían que ya está muy avanzado el daño y que tal vez uno podría apoyar. Lo segundo era manipular el padrón electoral, lo que se ha denunciado en diferentes medios, ¿no? Por otro lado tenemos, con esto terminamos las declaraciones del general Zúñiga, por otro lado tenemos una carta supuestamente remitida por el general Zúñiga al medio mexicano Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. ¿Qué dijo esta carta? Dijo que el presidente Catacora le había pedido, y esto cita textual en esa nota el general Zúñiga, 1,000 rifles y entrenar grupos de choque, mientras simultáneamente se ordenaba la compra de 5,000 rifles AK-47 y la contratación de un extranjero para generar disparos, golpes, aprehensiones y terror. Eso es parte de la nota textual, de la cita textual de la carta que envía Zúñiga al portal mexicano Fuerza Informativa Azteca. También refiere Zúñiga en esa misma misiva a atacar mediáticamente a figuras de la oposición como Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina. También refiere que iba a llegar el arribo de un grupo secreto de hackers contratados para vigilar a los personajes de oposición, ejercer control sobre el padrón electoral y manipular comicios electorales, ¿no? Esto da cuenta, presidente, senador Ramiro, de una planificación orquestada desde el gobierno con diferentes objetivos, con diferentes operadores, que tuvieron como resultado final esta escaramuza militar que no se queda ahí en el 26 de junio, sino que tiene múltiples objetivos de acabar con la oposición política al gobierno de Arce y Choquehuanca, pero fundamentalmente también de manipular resultados electorales por la vía de hackers contratados, ¿no? Entonces, declaraciones, todas las que hemos citado, textuales del señor ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, puesto ahí por el propio presidente, el general Juan José Zúñiga. Ramiro, presidente y senador. Tiene, como se dice, tiene todo una línea de concordancia entre la primera declaración que hace Zúñiga cuando es apresado ese día del falso golpe o del autogolpe, cuando señala lo que dice, ¿no? Ha sido para alimentar la figura del presidente. Con estas otras declaraciones, porque si uno analiza textualmente cada una, cómo ahora se revela que el presidente había instruido que vengan de a poco los tanques, por ejemplo. No sé si analizas todo esto en línea, vas a encontrar cierta concordancia del mensaje, ¿no? que señala Zúñiga. Entonces, si esto es así, dices, lo que está diciendo Zúñiga tiene un alto grado de verdad, ¿no? Más allá de un 90% probablemente, de todo lo que ha acontecido. Por lo tanto, lo que viene todavía seguramente es una primera parte. Yo siempre me preguntaba, Gabriel, hermano presidente, si unos días antes, creo que ese domingo, Zúñiga y Lucho Arce se tiran un jueguito de básquetbol, eran hasta familiares al parecer, o son, y cómo al día siguiente podía pedir su cambio, necesitaba un gran show, un gran elemento para definitivamente decidir un cambio. Recordemos que días antes Zúñiga aparece en los medios de prensa amenazando al expresidente Evo Morales. En declaraciones se dice, nosotros vamos a hacer respetar y veremos cómo lo vamos a realizar. Entonces, creo que Lucho Arce se encuentra en medio de todo un problema por ahí. De repente, ¿no? Vienen seguramente lo que orquestan y finalmente este autogolpe, que ha sido un show, ¿no? Montado totalmente y que ahora quieren revertir. Yo estaba buscando en la prensa lo último que dijo después de Zúñiga Hugo Moldis, ¿no? En estos últimos días dice Hugo Moldis, vamos a ganar las elecciones. Vamos a elaborar una gran estrategia comunicacional, porque vamos a hacer una monstruosidad de publicidad o algo así, para ganar las elecciones. Tienen todo montado. El 1% quieren ganar. Pero, Ahora dijeron 1%, 0.5%. pero si tienen controlado al órgano electoral, si tienen hackers del exterior, tienen gente manipulando, obviamente podrían crear un gran fraude electoral. A la gente sabe que es 1%, entonces no se lo va a creer. Bueno, solo era un comentario, hermano presidente. Hermano senador, de repente. A ver, yo quería complementar. Yo no hice seguimiento a las declaraciones de algunos que me comunicaron. Después de mostrar su documental, su video, ha habido una pelea entre el ministro del Castillo y el presidente. Información de la misma gente de la Casa Grande del Pueblo.
Ese video estaba orientado a fortalecer, levantar a Castillo. Su imagen del Castillo. La imagen del Castillo. Se pelearon, ha habido problemas de denuncias, intentos, y cortaron algunos pasajes. Mira, usando un autogolpe para promocionarse como candidatos. Y me comentaron que el ministro de Defensa, Novillo, después de ver el video, explicaba que desde la mañana, cuando el comandante en jefe estaba evitando, ¿no?, que no salgan los regimientos. Ya sabía el ministro de Defensa. Sabía. Y yo dije, no, a ver, busquen ese audio. Habían hecho desaparecer totalmente. Pero no falta alguien que la captura. Después casi de unos 4 o 5 días en contra, llega la captura. Y el ministro de Defensa está por ahí, tartamudeando, hablando. Cualquier cosa. Con razón hicieron desaparecer. Claro, pero además de eso, está justificando, pues, él sabía del golpe de Estado. Desde la mañana. Claro, sabía, en la mañana estaba ahí, controlando, dice. Va a estar controlando, llama a los regimientos, pero menos al general Zúñiga. ¿Cómo es eso? Comandante, ¿no? Al comandante no llama, pero sí a otros comandantes. ¿Cómo es eso? Textual dijo, desde la mañana estuvimos haciendo el trabajo. ¿No? Son las declaraciones textuales del ministro Edmundo Novillo tras la presentación del documental de 1 hora 24 minutos. Evidentemente estamos hablando de una autoridad oficial del Estado boliviano, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un ministro de Estado que admite que desde la mañana estuvo planificando con el alto mando militar este operativo militar, esta escaramuza militar, ¿no ve? Con estas declaraciones y su investidura, que no es la de cualquier ciudadano, estamos hablando de un ministro de Estado encargado de la seguridad nacional, además, pues el Estado boliviano admitió ante el mundo que todo se trató de un operativo montado, de un supuesto golpe militar. No son declaraciones así nomás, ¿no? A mí me ha sorprendido, él desde la mañana. Sabía. Y trata de implicar, finalmente dice, a Evo Juan Ramón. Yo nunca me gusta mentir. A las 11 de la mañana de ese día, un comandante de una unidad pequeña me llama y dice, nos han pedido encuartelamiento de urgencia, ¿no? Porque algunos de mi seguridad, algunos de mis decanes están comandantes. Inclusive algunos oficiales del campo que entraron en nuestra gestión ya son subcomandantes o comandantes. ¿Qué culpa yo tengo de ese mi informe? ¿Qué le digo? De emergencia, encuartelamiento total, ¿no? Y trato de cruzar información. Y a la una por ahí me dijo, totalmente confirmado, un coronel me dice, tengo que dejarme almuerzo e irme al cuartel. Son órdenes militares, subordinación y constancia. Bueno, pasó eso. ¿Qué pasa? Me estaba yendo hacia Chaco. Y me llama la ministra de Presidencia, el golpe está empezando. Eso me sorprende. Bueno, me contactó con el presidente Lucho. Bueno, usted pues cambia el mando militar urgente y respeta la institucionalidad, solo dije eso. Porque el general Zúñiga, creo que la promoción 44, hace general, creo que son amigos, son compañeros de curso, que tendrá pues, con el general Zúñiga. No, respeta la institucionalidad. Dije, cortó, listo. Para 4, 5, 6 minutos veo, ¿no?, por las pantallas, tanques en la Plaza Murillo. ¿Qué pasa esto? Yo soy el primero en Twitter denunciar, incluso en Twitter dije, paro general indefinido de la COP, Lancet, ¿no?, para enfrentar. Pero veo en la pantalla el ministro del gobierno, ¿qué clase de golpe es esto? Como si yo tocara el auto del oso. ¿Qué clase de golpe es esto? Hola, ¿cómo estás? Casi se abrazan. ¿Qué clase de golpe es esto? Me arrepentí de haber sacado el Twitter. No era golpe. Algo tiene que ver acá. Hubieron llamadas de algunos expresidentes, presidentes, cuídese Evo. Y me llamaron los militares. Este golpe es contra vos, Evo, cuídate, los militares, es contra vos. Y se comentaba bastante, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Lucho, como ahí coincide, ¿no? Hay conflicto social, Lucho quería dejar la Junta Militar e irse, ese comentario, ¿no? Día antes, una noche antes, funcionarios del gobierno estaban viniendo a La Paz, instruidos por el gobierno, a hacer una manifestación. Algunos de nuestros dirigentes departamentales, que por entonces más IPCP, tienen sus familias trabajando ahí, por su capacidad profesional, te he dicho, no sé, ¿a quién nos está llevando? Nos han convocado. De Tarija, Santa Cruz, ya se han ido gente a La Paz, un día antes. Y eso aparece rapidito ahí concentrándose. Y hemos visto las lágrimas del cocodrilo. Entonces, a mí me ha sorprendido esta situación. Y yo convoqué de una reunión de emergencia a Chipiriri, no vine a Villa Tunari. La recomendación militar es que se cuiden. Me dijo, cuiden al aeropuerto de Chimoré. ¿Qué entendí? Detenerme y llevarme ahí.
Si matarme y después sacarnos fuera. Cuiden. Se comenzaron los hermanos militares. Un tema estaba comentando sobre 1000 rifles. Yo no creía. Escuché comentarios antes de algunos militares que el presidente había pedido 1000 armas. Parece tontería, no, ni comenté, pero recién ahora cuando leemos ese mensaje, el general Zúñiga era velado entonces. Nunca comenté eso. ¿Para qué? Para grupos paramilitares que nos ataquen. Eso ahora me imagino, ese grupo paramilitares dirigido por Hugo Moldis. Fernando Rodríguez. Yo no conozco a Fernando Rodríguez. Pero medio chistoso pasó. La viceministra de Comunicaciones no sabía que Hugo Moldis trabajaba en el gobierno. Cuando ha ido a Rusia, dice, yo soy su asesor de seguridad, creo, del presidente, así se presenta en Rusia, está en los medios de comunicación, y la viceministra de Comunicación no sabe. ¿Cómo se entiende eso? Pero lo cierto es que sabíamos que el autor intelectual, y no solamente material, de Plan Negro es Hugo Moldis, ¿no? En la Escuela de Inteligencia del Ejército, pues son 3 instancias: Escuela de Inteligencia del Ejército, Comando de Inteligencia del Ejército y Compañía de Inteligencia del Ejército. Prepararon en la Escuela de Inteligencia del Ejército, donde participó Hugo Moldis, no sabía del Fernando, ha participado el ministro de Defensa, Zúñiga, y participó también el viceministro de Defensa, un almirante que era. Entonces, de ahí me sacaron información oficial que me hicieron llegar enero de 2022. Y todo el 2021 prepararon, junto al Plan Negro, prepararon 25-30, Lucho Presidente. Ahí hemos mostrado el gráfico, ¿verdad? Aquí, Evo izquierda, al otro lado, derecha. Derecha Camacho y Mesa. Al medio, Lucho. Y ahora, leyendo de ese documento, dice, un gobierno sin indígena. Lamento mucho no haber traído ese documento. Una parte dice, un gobierno sin indígena. Está en ese documento preparado desde el Ministerio de Gobierno. Todo nos contó, la gente que ha trabajado, que ha hecho trabajar ese documento, nos informó, ¿no? Mi experiencia en las nuevas generaciones, no se maneja reservadamente cualquier tema, ¿no? A ti te pueden estar manejando, me está protegiendo, se va, después canta todo. ¿Sí? Pensar que estás manejando ocultamente, eso no hay, eso no existe, compañeros, y todo se sabe. Entonces, este comando que tienen, como estamos relatando, de la cabeza de Hugo Moldis, Fernando Rodríguez, es el equipo de acabar con vidas. Ellos deciden, hagan esto, por encima de las Fuerzas Armadas, por encima de la policía. Ahora, evidentemente, yo sé como ex capitán general de las Fuerzas Armadas, cualquier tanque, cualquier movimiento es bajo la instrucción del capitán, ni siquiera del ministro de Defensa, menos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él obedece una instrucción, un mando militar, por eso gritan subordinación y constancia. Entonces, obedece a eso, y tiene un plan. Y reuniones reservadas, secretas, como dice, permanentes, Hugo Moldis y compañía, quieren negarse, quieren levantar su imagen, negociando sus coteos. Es todo lo que está haciendo el paramilista para tapar grandes actos de corrupción, de beneficio personal, familiar, ¿no? Y tengo moral para hablar eso. Hugo Moldis, su hijo en Rusia, todo en familia, los negocios. Además, presidente, así mismo lo reveló el general Zúñiga, ¿no? Dijo, con referencia a este grupo en específico de inteligencia compuesto por Hugo Moldis y Fernando Rodríguez, dijo claramente, manejan el país bajo las sombras. Añadió que en dichos encuentros donde participan estos personajes se ordenaba vía libre a los hijos del presidente y allegados para lucrar con los recursos naturales del país como litio, la madera y la ganadería, ¿no? Entonces, el propio Zúñiga da cuenta en esta carta que envía al medio mexicano cómo opera este grupo de inteligencia, no solamente para realizar ejecuciones, sino para dar vía libre a los negocios familiares, como lo acabó de decir el presidente Evo, ¿no? Mira, no sé si es chismosería. A mí desde 2022-23 me llega información, no confirmada por supuesto, que familia de Lucho ahora tiene grandes negocios con algunos madereros, de los que llaman madera. Ahí llevan cocaína. Grave. Deben investigarse, porque no investigan. Es casi voz populi en Santa Cruz. Todos saben eso. La tenencia de tierras a nombre de otras personas, en Beni, ¿no? La misma gente del gobierno nos informa eso, que está pasando eso. Están aguantando por su trabajito. Es impresionante lo que
Entonces, para proteger eso, es acabar con la vida de Evo, o fraude, y yo eso no sabía, no, nunca escuché que estaban preparando un fraude, pero la denuncia es muy grave, ¿no? Gravísima. Entonces, la única forma es acabando con vidas, con los líderes opositores de Lucho bajo la protección de Estados Unidos, pero también la otra forma es fraude con expertos internacionales que ya están en Bolivia. Gravísimo. Hermano Leonardo. Bueno, ese famoso tramoya que armaron en la Plaza Murillo, titulando como golpe de Estado, en realidad en el fondo no tiene sentido. En el documental que presentaron, creo que no presentaron las declaraciones de esa tarde-noche del señor Zúñiga. No está, ¿no? No está donde dice que era para elevar la popularidad de Lucho. Eso es clave y no está en el documental. Lo borraron, lo retiraron, intentaron desaparecer las declaraciones del señor ministro de Defensa, Edmundo Novillo, que en el fondo ha confesado que todo estaba preparado, ¿no? Organizado. Yo creo que tenía dos objetivos eso. Claro, era para levantar a un gobierno caído, ¿no? Para levantar la popularidad. Segundo, era para asesinar a Evo y culparlo, decirlo, el golpe lo mató a Evo Morales. El golpe terminó con la vida de Evo Morales. Ay, qué pena. Ese discurso hubieran generado si algo pasaba. Entonces cayó, ¿no? Le pagaron, le traicionaron, para mí, al señor Zúñiga, ¿no? Yo nunca, a lo menos en los documentales que revisamos, el golpe no registra, pues no filma, ¿no? Estaban filmando, había medios, estaban transmitiendo en vivo. Se estaban riendo. Hay fotografías, videos. El ministro de gobierno, ¿no? Después de tocar las puertas de la tanqueta supuestamente golpista, ahí a la puerta del Palacio Quemado, estaban sonriendo. Estaban a punto de tomar un café en pleno golpe de Estado, no sonriendo, abrazándose. Eso va a ser golpe. Hasta parecía que el ministro sabía que algunos eran identificados, ¿no? Porque decía por sus nombres. Por sus nombres. Y estaban tapados, enmascarados. Uno dice, ¿cómo sabe su nombre? Y el Zúñiga, yo veía ahí, con bolo, con coca. Él estaba decepcionado de ese momento. Él sabía que perfectamente que ese famoso plan que armaron como golpe de Estado se estaba descontrolando, se estaba desvirtuando todo. No era lo que habían planificado. Creo que ni siquiera estaba en el plan golpearle la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. No estaba en el plan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo me he dado cuenta, a carcajadas, a sonrisas, el ministro de gobierno con algunos supuestos golpistas y la desesperación del general Zúñiga en ese momento, que el plan se estaba yendo al tacho, ha confesado ya desde el primer momento que esto era organizado. En el fondo, supuestamente, para elevar la popularidad, pero yo creo que ahora me doy cuenta perfectamente, era para acabar con la vida de Evo Morales y decirlo, el golpe de Estado mató a Evo Morales. Eso era, en el fondo, para justificar ante la comunidad internacional. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Un comentario adicional, hermano David. No, simplemente referir que esas declaraciones oficiales realizadas el 10 de abril por el propio ministro de Defensa constituyen pues una prueba incontrastable, es una confesión, se dice en derecho a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? De que todo el operativo militar, esa escaramuza militar del 26 de junio en Plaza Murillo, pues fue planificada y orquestada por el propio gobierno, y así lo ha confesado la autoridad encargada de la seguridad nacional, el ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto lo tiene que saber la comunidad internacional. Este video se tiene, y estas declaraciones del señor Edmundo Novillo se tienen que pues replicar para dar a conocer y de cierta forma pedirle disculpas también, como lo hizo el presidente Evo a la comunidad internacional. Hemos quedado como Estado Plurinacional de Bolivia en vergüenza denunciando un falso golpe que a la luz se ha revelado que ha sido todo orquestado, toda una mentira, ¿no? Está en peligro la vida de Zúñiga, porque la carta que envía a México... Por si acaso no me voy a suicidar. Exacto, eso significa que, bueno, de hecho, se han tomado ya medidas, ¿no? El ministro de Gobierno ha destituido al director del régimen penitenciario de Cochabamba. Esas son medidas claras de lo quieren tener mucho más controlado, lo quieren tener acallado, y en ese sentido, en esa coyuntura, cualquier cosa puede pasar con su vida. Un proceso inventado es el que seguramente van a continuar. Bueno, presidente, ya estamos redondeando el tema. Si hay algo más para complementar. No, como decía hace un momento, en la vida todo se sabe, y es una prueba del autogolpe, y cómo se miente, cómo se engaña a la comunidad internacional, y cómo siembra una mala imagen de Bolivia hacia el exterior. Los diplomáticos saben. Pero como dice el presidente, aguantan calladito, ¿no? Y ahí está el tema litio, el negocio del litio, de la familia. Y ahí hemos mostrado acá una vez, su hijo, antes de que sea presidente, ya estaba negociando el litio, ¿no? Pidiendo plata para la campaña de las empresas, por favor.
¿Qué es eso? ¿No? Antes. ¿Está grabado? Grabado. Sí, no estamos mintiendo para nada. ¿Y dónde está la fiscalía para investigar el oficio? Nada. Este intento de magnicidio. Yo no entendía, ese día tú dijiste magnicidio. Mira, evidentemente ha habido nerviosismo, después semejante balacera. Creo que me he equivocado de decir las balas, hablando, eso usan. ¿No? Era una tensión. Vivimos el día 27 de octubre. Sin embargo, bueno, para tergiversar, nosotros hemos atacado, autoatentado. ¿Quién va a creer eso? Nadie cree. Y ahora nadie investiga. Eso es lo peor. Nadie investiga. Nadie investiga. Pero quiero que sepan, tenemos la nómina, la misma policía nos informa, entrega la nómina de quienes estaban ahí, quienes dispararon. Igualmente sabemos quién disparaba, Johnny Cruz. ¿No? Y por qué instrucciones. Cuando ya no podían ocultar semejante ejecución, detienen a los policías. Pero ¿dónde están los autores intelectuales? Porque ese policía no obedece, no es independiente para meter bala, para ejecutar a un compañero. No sé si lo conocía, no sé eso puedo dudar. Pero sí ha habido ejecución a un ser humano, totalmente confirmado. Eso es por instrucción de alguien, ¿no? Para tal vez levantar sosor, tal vez para convulsionar, ¿no? Pero, es el comportamiento del gobierno de Bolivia. Tomarse de sindicales. Cochabamba, un ejemplo. Eso no tiene una provincia, ¿no? Una provincia. Y la sede sindical ya es comando policial. Sin bases. ¿Qué? Nada. Sí, claro. ¿No? Yo respeto, saludo a la única, la Bartolina, el compañero Mario y la compañera Daisy. Bien, consolidaron sin ningún apoyo, con la verdad. Por eso estoy convencido, Trópico, Unidad del Trópico, Unidad la única y la Bartolina de Cochabamba es fuente de inspiración para una liberación del pueblo boliviano. Son factor de unidad. Así empezó y después de los problemas, otra vez nuevamente reiniciamos para garantizar nuestra liberación entre la única y el Trópico de Cochabamba. Acompaña a otros sectores sociales, comerciantes, transporte últimamente, están sumándose automáticamente. Su única campaña es Evo está inhabilitado. Ahora no tienen ningún argumento para decir que Evo está inhabilitado. Frente para la Victoria rompe, ahora otra vez Evo sin siglas. El mismo gobierno dice. Entonces sabe que Evo está habilitado, pues está sin siglas. Sabe que está habilitado en siglas. Y reiterarlo una vez más al pueblo boliviano, a militantes, simpatizantes, quienes apoyan nuestro proceso, sigla está totalmente garantizado. La recomendación que recibí, Evo, ¿para qué has firmado con Pambol? Mira qué está pasando. ¿No? Entonces, bueno, no Pambol, perdón, Frente para la Victoria, ¿para qué has firmado? Mira, amenaza, chantaje y condicionamiento. No, Tucuyimas. Que no se conocía el Frente para la Victoria, nadie sabía ni sus colores, ¿no? Antes de que se nos Era un fenómeno, ¿no? Claro. Estábamos todavía con el instrumento del MAS y PSP. El MAS y PSP estaba en riesgo de perderse, el MAS y PSP podía ser anulado, no podía participar el MAS y PSP, era todos los medios de comunicación, el MAS en peligro de desaparecer. Ahora el MAS no se dice nada. Se hace firma de convenio con Frente para la Victoria en peligro de no participar, Frente para la Victoria en peligro de no... ahora no se habla nada del Frente para la Victoria, pareciera que automáticamente ya están habilitadas, no se dice nada, no hay ningún... ¿no? Y a eso se refiere, porque si de repente ahora se conoce con quién, métale duro al otro partido de repente. Es decir, en este gobierno nada es garantizado, no hay democracia real, no hay. Mira, yo que me estoy imaginando, puedo equivocarme, si me equivoco, perdón. El expresidente de la Cámara de Diputados, diputado Corpari, ¿cómo es? Guaitari, presenta como una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema paridad. ¿Cómo se llama? Sí. No, de hecho, presenta una acción, un amparo constitucional para que se pueda garantizar el ámbito de la paridad en las candidaturas, en el binomio presidencial, sí, en los binomios presidencial para la presidencia y vicepresidencia, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, pone en domicilio procesal, en el memorial que presenta, domicilio procesal Casa Grande del Pueblo. Entonces esto es salido y orquestado desde la propia Casa Grande del Pueblo. Claro, lo han redactado sobre un modelito y lo han llevado así. Ni siquiera está modificando su domicilio procesal, que es lo más importante. ¿Dónde te van a notificar? Eso para mí está orientado para ampliar el mandato de Lucho. Claro que sí. Además de eso, aquí han venido su familiar, primero en Cochabamba, después hasta acá han venido su familiar de este diputado Guaitari, de la corrupción. Impresionante. Y sabe la diputada Chumacero, de su región, y usted denuncia. Este tipo es totalmente platista. Yo me imagino
quiere ampliar y para ganar otro solo más 4, 5, 6, 7. Esta debe estar contando, va a ampliar con esta demanda. ¿Cuánto va a ganar? Sí. Si gana 25.000 bolivianos, ya en 2 meses ya son 50.000. En 6 meses, ¿cuánto sería? 100.000, 150.000. Está contando, está afanado para eso. Eso veo. Es para ampliar el mandato del bicho. También se va a ampliar el mandato de la Asamblea. Se está buscando eso. Platista. Digo esto porque, repito nuevamente, me consta, nos ha buscado, yo no he buscado, en Cochabamba, acá, sus hermanos, sus familiares, la corrupción que existe, los carros, las casas que tiene este diputado. Para eso son chacras, ¿no? ¿Cómo va a colocar domicilio Casa Grande del Pueblo? Seguramente redactó Hugo Moldis, redactó la Marianela, ministra de la Presidencia, o alguien de ahí adentro, y se olvidaron sacar eso. Ha hecho copy-paste, ¿no? Ni siquiera han leído. Ni siquiera han leído. Están colocando en riesgo al país, la democracia, las elecciones generales, y el pueblo no lo va a permitir.